Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, es un gusto saludarles. Mi nombre es Rocío Carmona de Borbolla y hoy vamos a hablar acerca de la rebelión de Coré. Entonces, es un capítulo muy interesante. Vamos a ver los capítulos 16 y 17 porque nos muestran cómo es que Dios trabaja, cómo es que los líderes actúan y qué cosas, ¿verdad?, pudiéramos hacer frente a este tipo de situaciones de un levantamiento, cuando hay líderes que, pues, por alguna situación están inconformes con los liderazgos. Bueno, Coré es líder, es descendiente de Cota. Estamos hablando de que tanto Moisés como Coré eran descendientes de Cota, pero por diferentes hijos. Moisés a través de Amram en Números 26, 58 al 59, y Cota a través de Ishar. Cuando Coré dice, basta ya de vosotros, ¿no? Se levanta, lo dice ante los 250 líderes, dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Otra vez se vuelve a acusar a Moisés, y aquí no estamos defendiendo, pero sí estamos entendiendo cómo es que cuando tú estás dentro de un liderazgo, puedes recibir, ¿verdad?, acusaciones, y esto es parte como de un proceso de entender que estamos trabajando y nosotros mismos como líderes con corazones que batallan con una condición caída. Entonces, esto fue un ataque astuto. Coré actuó como si él representara al pueblo, y peleara por los intereses del pueblo. Y básicamente le dicen, Moisés, pues tú no deberías de ser el líder, ¿no? En el momento cuando la nación no era santa, Coré dice, todo el pueblo es santo. Y también cuando necesitaba desesperadamente un liderazgo firme y fuerte, entonces Coré, como muchas personas rebeldes, divisoras, completamente malinterpretó la declaración de lo que es la Grey. ¿Por qué? Pues porque él no era un verdadero pastor. Entonces, Coré, los levitas, habían sido apartados, seleccionados por Dios para hacer un trabajo, pero al parecer ellos no entendieron el increíble ministerio para el cual Dios los había llamado. También se levantan Datán y Abiram en esta historia, y ellos son co-conspiradores con Coré, según capítulo 16, versículo 1. Y ellos empiezan a colorear el pasado, hablan acerca de Egipto como una tierra donde fluía leche y miel, y como el corazón de Moisés pues tiene toda una trama, ¿verdad?, para tratar, llevar al pueblo y pues hacerlo morir. Bueno, pues Moisés es puesto a la peor luz posible. Entonces, le asignaron, creo que es un corazón malvado, pero normalmente las personas que tienen esta actitud divisora, a menudo asignan cada mala intención, al corazón del líder, ¿no? Y se negaron a reconocer el crecimiento de Moisés. Nosotros tenemos que entender que el liderazgo, como las personas, cuando conocemos al Señor y empezamos a caminar en Él, tienen procesos, pero cuando nosotros no queremos reconocer que los líderes también tienen esos procesos, ¿verdad?, bueno, pues se puede dar un corazón de división y de crítica. Entonces, se lo echaron en cara porque le hablaban acerca de su pasado, que era pues un hombre confiado en sí mismo, un hombre que hacía las cosas como él determinaba, pero lo que no tomaron en cuenta es todo lo que Dios estuvo lidiando con Moisés en todas estas áreas durante todo este tiempo. Tenían expectativas injustas acerca de quién era Moisés. Pero fíjese que esto es algo bien interesante, porque Dios rara vez pone a los que se la pasan juzgando, atacando los lunes por la mañana la predicación del domingo, a los entrometidos en posiciones de verdadero liderazgo. Y si en caso de que llegaran a tener un liderazgo, la cuestión es para mostrarles lo difícil que es el liderazgo realmente, y
que entiendan, porque aquí la enseñanza es que el liderazgo en cualquiera de sus formas es imperfecto en alguna faceta. Es imperfecto porque la perfección solamente la vamos a tener el día que todas las cosas sean restauradas a su origen natural. El liderazgo perfecto, en otras palabras, es imposible, pero los líderes deben esperar ser puestos en altos estándares. Eso sí, el líder necesita esperar que toda la congregación, las personas que los rodean, incluso su propia familia, espera altos estándares, pero es evidentemente injusto mantener al líder en un estándar de perfección. Dice, no subiremos. No subiremos. Esto muestra que Datán y Abiram se consideraban a sí mismos bajo ninguna autoridad. Lo dice fuerte y claro. Moisés dice, no tenemos respeto por tu autoridad. Nosotros escucharemos a Dios, pero no a ti. Tu palabra nada significa para nosotros. Ellos simplemente no se someterán. Y entonces, algunos de estos 250 líderes pensaron que tal vez Datán y Abiram estaban yendo un poco lejos, pero ellos no tenían el coraje para hablarlo. Ellos estaban mal porque permitieron que Moisés fuese acusado de esta manera sin que nadie lo defendiera. Era fácil para ellos el pararse atrás y decir, bueno, no tomaré el lado, puedo ser amigos con ambos grupos, pero aquí y en muchos conflictos subsecuentes el silencio es tomado como aprobación. Si un hombre piadoso o mujer, especialmente un líder, está siendo acusado falsamente y tú no dices nada, has pecado, porque tu silencio es recibido como aprobación. Moisés reafirma su desafío. Dice que Moisés se enojó en gran manera y dijo: Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos ha hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno incensario y poned incienso en ellos. Y sigue hablando Moisés. Recuerda que Moisés era, después de todo, un hombre con poder político dentro de la nación. Era ciertamente dentro de su capacidad detener a Coré y a sus seguidores y arrestarlos o incluso ejecutarlos. En cambio, él dejó esta situación a Dios. Algunas veces las personas se ofenden que un hombre como Moisés o con el lugar que tenía Moisés, ¿verdad?, se enoje con hombres como Datán y Abiram. Ellos piensan que la respuesta apropiada debe ser amable y amorosa. Tal manera de pensar es comprensible, pero también equivocada. Los pastores son amables con las ovejas rebeldes que pueden herirse a sí mismas, pero ellos deben ser apasionados contra los lobos que ven herir a la grey. Dice: no he tomado ni siquiera un asno de ellos, ni ninguno de ellos ha hecho mal. Esto muestra que Moisés era un hombre de integridad y servicio para el pueblo. Es algo bien interesante cuando un líder es molestado por rebeldes y personas divisoras. Hay algo glorioso acerca de una conciencia limpia. Dice: tomad cada uno un incensario, dice, y incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová. Bueno, esto es específicamente un desafío porque nadie podía ofrecer sacrificio o incienso a Jehová si no era Aarón, ¿verdad? O la familia de Aarón, los escogidos dentro de los levitas. Entonces, Dios aprobaría o desaprobaría a esos 250 hombres reunidos con incensarios y con incienso delante de la puerta del tabernáculo. Moisés hizo a los rebeldes tomar la posición que ellos deseaban. Les dio la posición de sacerdotes. Hagan lo que hace el sacerdote. Seguido el mejor juicio con los divisores y rebeldes,
es dejarlos dirigir. Entonces esa fue como la enseñanza de Moisés. Bueno, que hagan ellos lo que están peleando, ¿verdad? Que quieren hacer. Entonces, humanamente hablando, las posibilidades pues no eran buenas. Eran Moisés y Aarón de pie solos contra toda la congregación. Aún así, Dios haría esta decisión y no la opinión popular. Dios afirma el liderazgo de Moisés anunciando juicio sobre los rebeldes. Dice, apartaos. Es Dios quien dijera, Moisés y Aarón, dice, por favor, harían favor de moverse, voy a destruir a estos rebeldes en un instante y no quiero que ustedes salgan lastimados. Pero en este punto hay una intercesión, una oración de Moisés y Aarón por Coré y por los rebeldes. De nuevo aquí se vuelve a presentar la importancia de la oración enfatizada. Pareciese como si la oración entonces hablar, ministrar a la congregación rebelde para que no sea destruida. Debemos pensar que la oración de Moisés era esencial en este punto y por eso tan esencial que los líderes desarrollemos un corazón amoroso, ¿verdad? Hacia los rebeldes, hacia los que se levantan. ¿Por qué? Porque Dios también quiere descubrir en el corazón del liderazgo ese corazón de amor, de intercesión. Ahí es donde se manifiesta y se muestra el amor, cuando los líderes se pueden levantar en oración intercediendo por los rebeldes. Y viene el juicio de Dios sobre los rebeldes. Dice, los ancianos de Israel fueron en pos de él. Esto era glorioso. Dios había fijado ancianos antes. ¿Se acuerdan que hablamos en número 10 que Dios había levantado ancianos que fueran conforme al corazón de Moisés? Bueno, en respuesta a otro ataque al liderazgo de Moisés, ahí los ancianos debían ser hombres con el mismo espíritu y con la misma visión de Moisés, hombres que le ayudaran a soportar la carga, hombres que estuvieran de pie con Moisés. Ellos ahí hicieron exactamente lo que Dios les señaló que hicieran. Esa es la importancia, ¿verdad? En las asambleas de Dios, pues del diaconado y en diferentes organizaciones de hombres ancianos que están ahí en los momentos de crisis con la misma visión, con el mismo corazón del pastor. Entonces, la misma actitud debía ser entre el pueblo de Dios hoy en día. Ellos deberían mantenerse alejados de las personas divisoras, argumentativas, contenciosas en el cuerpo de Cristo. Tú no quieres estar cerca de ellos si Dios debe tratar con ellos. Un hombre divisivo o divisorio, contencioso, va a influirte y tú no quieres ser consumido por sus pecados, porque lamentablemente este tipo de corazones y este tipo de actitudes influye y afecta no solamente a la persona que es divisoria, sino que este espíritu también se transmite y afecta a su familia. Entonces, en el Nuevo Testamento también se habla, según este mismo principio, dice, el hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Esto es Tito 3, 10 y versículo 10 y versículo 11, y ahora vamos a leer Romanos 16, 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Recuerda que una persona divisiva, contenciosa, nunca va a aclamar que ella es divisiva y contenciosa. Ellos siempre consideran su trabajo una causa noble. Por lo tanto, los cristianos necesitan un poco de discernimiento y mirar lo que los otros hacen, no solo lo que ellos dicen. Entonces, esto es algo muy importante. La evidencia, ¿verdad? Una cobertura de bronce cuando estos
esta situación se presenta, la tierra se abre, se los traga vivos, los consume por fuego. Y dice el Señor, ahora tomen los incensarios de en medio del incendio, dice, porque son santificados. Harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Los incensarios fueron batidos usados para cubrir el altar, porque los rebeldes no eran santificados, pero los incensarios sí. Entonces les dice el Señor, rescátelo. ¿Puedes imaginarte esta escena? Verdaderamente los sacerdotes estaban seleccionando entre los cuerpos carne quemada, hedor, humos, brasas humeantes, partes cocidas. Ellos debían de hacer una cuenta porque había 250 incensarios, ninguno debía perderse, cada uno estaba grabado, cada uno es limpiado y cada uno es santificado. Entonces los recogen porque eso le pertenecía al Señor. Dice, al final, cada uno de los 250 incensarios fueron identificados completamente con lo que fueron recogiendo para hacer las placas, pero también estas 250 personas, ¿verdad? De estos 250 levitas que se levantaron con Coré, fueron identificados con Coré como su séquito. Entonces, quizás no fueron tan explícitos y ellos solo pensaban en sus mentes, bueno, no estoy de acuerdo con todo lo que Coré dice, pero él es bueno en algunos puntos y me parecen apropiados. Pero para Dios, todas estas distinciones estaban perdidas. Aquí el punto es que se habían rebelado en contra de un liderazgo que Dios había establecido. Todos los incensarios, dice, están martillados juntos y colectivamente titulados Coré y su séquito. Entonces, no sé si a veces nuestras emociones o nuestros pensamientos, ¿verdad? Nos llevan a pensar, bueno, no está tan mal, pero la pregunta aquí, ¿estamos realmente entendiendo la visión de Dios para la Grey, para el pueblo? ¿Entendemos ese corazón de pastor que está trabajando sobrenaturalmente? Dice, y los batieron para cubrir el altar, y dice, en recuerdo para los hijos de Israel. Los incensarios eran, por lo tanto, inmortalizados y sirvieron como un importante recordatorio. Dios fija sus líderes y nadie debería ser un rebelde divisor como Coré. Ese es el mensaje. Si los cristianos hoy en día encontraran un liderazgo impío, divisivo, ellos deberían hacer lo que los 250 seguidores de Coré no hicieron. La cosa correcta por hacer es, si es posible, es retírate a ti mismo de tales líderes sin convertirte en un rebelde divisor. Si eso no es posible, déjaselo a Dios para que trate con eso, como David permitió que Dios tratara con Saúl, en lugar de tomar los asuntos en tus propias manos. El pueblo murmura contra Moisés y Aarón porque la acusación está hecha. Tú has matado al pueblo del Señor. Entonces, pobre Moisés, él sin duda esperaba que todo el problema se hubiera acabado, causado por estos rebeldes, ¿verdad? Que ya fueron juzgados, pero a él tiene que lidiar con aquellos que tenían simpatía hacia las personas divisoras y que sentían lástima por ellos. Entonces, la amenaza del juicio sobre los hijos de Israel por su simpatía por Coré. Dice, apartaos de en medio de la congregación y los consumiré en un momento. Dios reaccionó de la misma manera hacia los simpatizantes como lo hizo hacia Coré y su séquito. Evidentemente, estas personas merecían ser juzgadas. Entonces, y ellos se postraron sobre su rostro. Dice, ellos entendieron que no era algo pequeño el simpatizar con las personas divisoras y contenciosas. Dios lo toma seriamente y nosotros también deberíamos de hacerlo. ¿Cuál es la intención de Aarón? La intercesión, de Aarón
para detener la plaga, porque ahora Moisés y Aarón se tienen que levantar, o más bien se levantan, y se ponen entre el pueblo y la mortandad. Dice, y se puso entre los muertos y los vivos, dice, y cesó la mortandad. La plaga se detenía donde Aarón oraba. Entonces los intercesores hacen lo mismo hoy en día. Ellos se paran entre los muertos y los vivos, suplican por la misericordia de Dios, conservando y promoviendo la vida a través de la oración. El pararse entre los muertos y los vivos habla de qué tan serio es el asunto de la oración. No es una búsqueda casual ni un ejercicio fatalista de la autosuperación espiritual. La oración mueve la mano de Dios y la mueve para detener la muerte y para dar vida. ¿Cuándo fue la última vez que oraste como si la vida y la muerte dependieran de ello? Entonces, los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 hombres, era un gran número. Lo más importante del trabajo de Aarón, el sumo sacerdote, aquí es una imagen de nuestro sumo sacerdote Jesucristo y su trabajo a nuestro favor. Éramos pecadores y culpables, merecedores de juicio, éramos plagados y éramos desechados, ¿verdad?, por nuestro pecado, porque no éramos aceptos, y nuestro Salvador fue enviado en su misión y él fue acusado injustamente y fue atacado. Él oró a nuestro favor, él corrió para salvarnos, él se paró entre la muerte y la vida por nosotros. Él es la única oportunidad de salvación, siendo la línea divisoria entre la muerte y la vida. Aarón sabiamente se puso a sí mismo en el camino de la plaga, llegó a reducir todo delante de ella, y ahí parado Aarón el mediador, con brazos estirados incensarios, meciéndose hacia el cielo, interponiéndose a sí mismo entre los dardos de la muerte y el pueblo. Si había dardos que debían volar, él parecía decir: déjalos atravesarme, o dejen el incienso protegerme a mí y que proteja al pueblo. Entonces así actuó el Aarón, el sumo sacerdote, ante las situaciones tan difíciles que estaba haciendo el pueblo, que estaba viviendo el pueblo. Aquí viene el florecimiento de la vara de Aarón. En Números capítulo 17, Moisés como pastor tenía una vara en su mano cuando cuidaba las ovejas en el desierto, y esta vara después se volvió conocida como la vara de Dios, y también es un símbolo de autoridad que Dios le estaba dando a Aarón, ¿no? Los murmuradores, los quejosos, rara vez están satisfechos con las evidencias o la resolución de un problema. Los quejosos no están motivados por problemas, aunque claman serlo y aparentan serlo. Son motivados por su corazón. Ellos murmuran porque tienen corazones quejumbrosos y descontentos. El corazón quejumbroso es demostrado cuando la persona murmura acerca de un problema tras otros. Nunca están satisfechos. Entonces Dios les dio una respuesta sin equivocaciones a este asunto de discordia. Entonces dice: haré cesar de delante de mí la queja. Eso es algo bien interesante, como el Señor, ¿verdad?, dice: ya, con esto se va a terminar. Dice, era un lugar donde un pequeño milagro hubiera sido conveniente. Después de todo, Dios pudo haber meramente hecho un pequeño brote verde, salir solo de la vara de Aarón, y eso hubiera sido o debería de ser suficiente. Pero Dios dio, como las palabras de Hechos capítulo 1 versículo 3, muchas pruebas indubitables para demostrar su aprobación del liderazgo de Aarón. Dios nos da más que suficientes pruebas. Nuestro problema es la falta de disponibilidad de ver lo que Él ha hecho claro. Es probable que entendamos que algunas partes están en pleno brote, floreciendo, y otras ya tenían fruto. El fruto
fruto de un líder piadoso puede venir en todas las etapas diferentes. No hay nada extraordinario acerca de un pedazo de madera con brotes, flores o frutas en ella, pero un pedazo muerto de madera, con todas estas cosas apareciendo en una noche después de quedarse en una tienda, es extraordinario. Los milagros en la Biblia a menudo son de este tipo, eventos naturales en condiciones innaturales, tiempo y coloración. Entonces, eso tampoco significa que Aarón no tuviera o hubiera pecado o fallara significativamente. Los líderes elegidos de Dios pueden fallar. No, nosotros no creemos la idea de la Roma católica de la infalibilidad papal o pastoral, pero deben corregir las cosas cuando ellos fallan. Significaba que Aarón era el sacerdote escogido de Dios y la nación era requerida a reconocerlo. Entonces aquí terminamos con los hijos de Israel. Dice, hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos, cualquiera que se acerque, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá, acabaremos por perecer todos. Bueno, este tipo de temor histérico, en donde ahora no, ya no vamos a hacerlo, ¿verdad? Totalmente el otro extremo, ¿no? No vamos a hacerlo, este temor histérico no es necesariamente o no necesariamente significaba que sus corazones habían cambiado. Este no sería el último reporte de un Israel quejumbroso y murmurador. Esto muestra que los eventos dramáticos no llevan, no se llevan nuestras quejas y nuestra rebelión. El corazón es el que necesita ser cambiado por Dios. Bueno, es tan importante entender que aquí el punto es reconocer el lugar que Dios te ha dado. ¿Qué lugar Dios te ha dado? Dios te ha dado un lugar de liderazgo. Bueno, reconócelo. Si las demás personas no lo pueden reconocer, ellos van a tener que pasar su proceso, van a tener que tener un proceso con el Señor, pero sí necesitamos aprender a que nuestro corazón sea cambiado por Dios, que las circunstancias y los acontecimientos, ¿verdad?, no sean lo que nos lleve a reconocer el liderazgo y a vivir en paz sin murmurar, sino porque queremos ser obedientes. Que el Señor nos ayude, que nos ayude a ser líderes piadosos, que oramos por aquellos que están en rebeldía, que todavía su corazón, ¿verdad?, no se quiere alinear a la par con la visión del trabajo, pero que el Señor nos ayude a seguir adelante. Un saludo, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula del libro de Números. Dios te bendiga.